Eamon Gilmore es un hombre sencillo y afable, de palabras directas y convicciones profundas. Me parece que su origen biográfico, rural y perteneciente a la clase obrera, ha marcado su destino político. Fue activista sindical en una época particularmente difícil para los intereses de la clase obrera, pero tal vez quiero pensar que esto justamente le ayudó a forjar su carácter político. Gilmore me dijo ayer que la política no es para alcanzar posiciones o cargos, sino para provocar que las cosas ocurran. Una de las acciones clave impulsadas por Gilmore para ayudar a resolver la crisis económica de Irlanda fue concertar el apoyo de la diáspora irlandesa, que alcanza los 70 millones de personas. En estos tiempos en que por todas partes la actividad política parece despertar el desánimo y la decepción, Eamon Gilmore transmite frescura y esperanza. Por eso su visita a nuestro país y a nuestra universidad resulta de lo más oportuna. Nosotros en Irlanda afirmamos que no fue Cristóbal Colón el que descubrió las Américas, sino que fue San Brendano el navegante en el siglo VI de nuestra era, quien también es de mi mismo condado de Galway. Sea cierto o no, lo que sí es cierto es que otro irlandés, William Langford, en el siglo XVII, fue los autores de lo que realmente fue tal vez la primera declaración de independencia para México. No me acuerdo exactamente del año, pero fue en la primera parte del siglo XVII. También tenemos un grado bastante amplio de conexiones culturales. Samuel Beckett, Seamus Heaney, tienen contrapartes. En el caso de Beckett, Octavio Paz, y López Colomé en el caso de Heaney. De manera que hay mucho en común. Y este año celebramos el aniversario 40 de la relación diplomática entre México e Irlanda. Tenemos la suerte en este momento de tener dos extraordinarios embajadores, Sonia Hyland de Irlanda ante México y Carlos García de Alba de México ante Irlanda. Tenemos una relación muy estrecha con México. Tenemos un comercio bilateral de 1.500 millones de euros. Irlanda es el inversionista número 20 de inversión, es la fuente número 20 de inversión extranjera directa con México. Y pensemos que Irlanda, en términos del tamaño, Irlanda es el número 60 en el mundo, de modo que estamos muy altos. Y hay una muy especial relación de ciudades hermanas entre Dublín y Guadalajara. El alcalde de Dublín va a venir para acá y hablamos de la muy estrecha colaboración cuando llegue, de la gran colaboración que hay entre ambas ciudades, Guadalajara y Dublín, sobre todo en el desarrollo de las ciudades inteligentes. En los 20 del siglo XX, después de la independencia, muchos de los que salían de Irlanda en aquella época eran personas que habían tomado el lado equivocado en nuestra guerra civil, porque después de nuestra independencia tuvimos una guerra civil. Los que resultaron perdedores en esa guerra civil prefirieron salir del país. Tristemente, algunos que sintieron que pensaron que no estarían cómodos, los protestantes que sentían que no serían bien aceptados en una Irlanda independiente predominantemente católica, también salieron de Irlanda en los 20. Una gran oleada de migración salió en los 50 y 60 también. Migración, esta vez, económica. País pobre, poco empleo, y salieron a buscar empleo en los Estados Unidos, Inglaterra y otras partes. Durante una caída económica en los 80s, tuvimos un retorno de la salida, de la emigración, una nueva oleada de jóvenes, en esta ocasión, jóvenes que en muchos casos, jóvenes que ya tenían más nivel educativo. Es interesante que muchos de los que emigraron en los 80s regresaron.
y se volvieron parte de nuestra historia de éxito en los 90s y los 2000s. Y luego, otra vez por la caída económica del 2008, otra oleada volvió a salir del país desde el 2008, aunque ahora ya se redujo eso casi a cero. El hecho de que la gente que emigra quiere encontrar sus raíces, eso lo vemos todo el tiempo. Gente que salió de Irlanda, sabe que su familia salió de Irlanda, quieren encontrar sus raíces y ahora tenemos un servicio de investigación genealógica muy bueno en Irlanda que les ayuda. Esto no siempre ha sido unidireccional. No es qué podemos hacer desde Irlanda por nuestra diáspora. No, la diáspora nos ha ayudado inmensamente cuando nosotros hemos enfrentado en el país dificultades. Y mencionaré dos campos en particular donde la diáspora nos ayudó mucho. Lo primero fue el conflicto de Irlanda del Norte. Como dije, al concluir la independencia, Irlanda quedó dividida en 1921. La raíz del conflicto en el norte de Irlanda se centró en identidad nacional y en identidad religiosa. La diáspora también nos ayudó inmensamente a la hora de la crisis económica. Decidimos en algún momento en el 2009, en medio de la crisis, que uno de nuestros jóvenes periodistas financieros en Irlanda escribía sobre la crisis y sugirió al gobierno que, ¿por qué no le echan un vistazo a los irlandeses exitosos? Hay gente de origen irlandés o irlandeses que son ahora presidentes de grandes empresas, directores generales de enormes empresas, manejan sus propios negocios, otros son dirigentes universitarios y demás. ¿Por qué no recurrir a ellos? Lo hicimos y creamos el Foro Mundial Irlandés Económico. El mundo, la comunidad internacional, necesita ver de forma nueva y fresca este asunto de la migración. Un mundo globalizado será un mundo en el que la migración aumentará inevitablemente y la comunidad internacional tendrá que desarrollar políticas y métodos y abordajes que permitan hacer frente a esto. Creo que nuestros dos países que son de los mejor colocados para ser líderes en este esfuerzo son México e Irlanda. Son países en donde hay relaciones debidas a la migración y tienen grandes experiencias relativas a la emigración y grandes diásporas, en este caso en los Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar ante ustedes.